Señor, Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ponemos delante de ti este estudio, Señor. Ponemos delante de ti a Alex, Señor, para que tú le des esa gracia, Señor, para él poder compartir la lección en este día, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestros ojos espirituales para entender, para comprender, Señor. Tú eres, Señor, el que nos ayuda, Señor, Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Aquel que vino cansado, Señor, que puedas tú hacerle renovar sus fuerzas, Señor. Toda distracción la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, eres un buen Padre. Gracias por esta oportunidad de aprender, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Ok, si me confirman que se está proyectando, sería ideal. ¿Sí? Súper. Entonces, la temática, como ya bien saben, del día de hoy es Reyes y Sacerdotes, y la verdad de las cosas es que este tema en particular está dentro de la última semana de clases de la Escuela de Profecía de Mazatlán, y está incluida dentro de una semana que es la semana de Cosmovisión. Entonces, durante la semana de Cosmovisión en Jucum Mazatlán, en esta escuela profética, nos hablaban de la importancia de tener un pensamiento que esté influenciado por la palabra, por los principios de la Biblia, y se hacía énfasis en que a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, todo está regido por las ideas, porque finalmente son las ideas las que generan en nosotros sensaciones y sentimientos. Las sensaciones y sentimientos son las que generan en nosotros experiencias. Las experiencias generan una forma de vivir, y la forma de vivir finalmente es la que va a generar la forma en la que la sociedad va moviéndose y va encaminándose. Entonces, una de las primeras cosas que estuvimos hablando en esta semana de Cosmovisión tenía que ver con el poder de las ideas y de cómo las ideas que están instauradas en nuestra mente nos van a hacer vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a un punto de vista específico. Entonces, dentro de toda esta semana de Cosmovisión, uno de los versículos claves que estuvimos trabajando era la primera parte del versículo 6 de Apocalipsis 1, en donde dice explícitamente y abiertamente en Reina Valera del 60, y se nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Por qué se partía desde este punto de vista? Porque al final de cuentas, entender nuestra identidad nos hace entender cómo es que debemos caminar. Y teniendo clara cuál es nuestra identidad, necesariamente nuestras acciones van a ir afirmándose en las distintas características de nuestra identidad. Ahora, ¿cuál era nuestra identidad? Nuestra identidad es lo que Dios dice que somos. De ahí no hay mucho que conversar o no hay mucho que discutir. Tal vez como las definiciones de qué es lo que Dios dice de mí, pero eso en realidad forma parte de otro tópico que tiene que ver más con identidad. Y entre las cosas que la Biblia dice que somos, es que fuimos hechos reyes y sacerdotes, pero esto los encontramos de manera evidente también desde el Génesis, porque en Génesis capítulo 1, versículo 28, en Reina Valera también dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, ¿por qué escogimos este versículo de Génesis 1:28? Porque aquí es la primera vez en la que Dios habla sobre la humanidad y entrega identidad y también entrega una asignación específica. De esta asignación nos encontramos la primera parte que tiene que ver con el fructificar y multiplicar, que está relacionado con el sacerdocio,
con el ser íntimo, porque finalmente solo se fructifica y solo se multiplica aquello que, a lo cual yo le he dedicado tiempo y dedicación. Mientras que sojuzgar y sobernar está relacionado con gobierno. Y cuando estamos hablando de gobierno, estamos hablando evidentemente de reinado. Entonces, a pesar de que la Biblia nos diga que fuimos hechos reyes y sacerdotes al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, la verdad es que podemos encontrar evidencia de esto desde el principio mismo. Y desde el principio en la creación, que es aún mucho más potente y mucho más interesante de analizar. Ahora, quiero retomar un poquito la idea que da pie al por qué estamos analizando este concepto de reyes y sacerdotes. Y para poder generar un mejor contexto, es necesario, súper necesario, establecer dos criterios, o más que establecer dos criterios, recordar dos cosillas o tres cosillas importantes de cómo se mueve el mundo en el que vivimos. Por una parte, tenemos, bueno, hay que explicar primero que todas las personas que habitan la Tierra tienen una cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma en la que yo veo el mundo. Y la forma en la que yo veo el mundo está influenciada por dos grandes corrientes de pensamiento. La primera que vamos a mencionar hoy es el animismo, y que está relacionado con el considerar que todo, absolutamente todo, es sagrado, que todo es santo y que todo es Dios. ¿Cómo o dónde encontramos manifestaciones de esto en la sociedad que nos rodea? En la cultura del mundo mapuche, por ejemplo, o en las culturas que forman parte de Asia. La nueva era, que es una corriente de pensamiento, tal vez una religión, tal vez incluso, toma bastantes elementos del animismo para poder establecer sus principios. Y por otra parte, tenemos el lado más de la razón, y específicamente de mover el mundo a través de las ideas. Se me dan un minutito, me voy a acordar del nombre de esta corriente filosófica, que es el materialismo. El materialismo es una corriente filosófica que está relacionado más con lo material. Y el materialismo nos dice que en realidad el mundo espiritual no existe y que todo es lo que nosotros podemos percibir en la carne. Eso es muy simplificado, por supuesto. Evidencia de esta forma de pensar lo vemos en las sociedades más contemporáneas, en donde el consumismo está mucho más marcado. ¿Por qué? Porque a propósito de el bienestar económico y físico de las personas, es que se toman decisiones sin considerar el bienestar de las personas. Y estas dos como visiones grandes chocan entre sí, y sin Dios es imposible afirmarse en ninguna de las dos, porque al final de cuentas ambas van a llevarme a un extremo que es súper peligroso. Ahora, ¿qué pasa con la vida cristiana? La vida cristiana nos ofrece una tercera realidad o una tercera forma de ver el mundo, y esta forma de ver el mundo tiene que ver con lo que aparece precisamente en Génesis, que tiene que ver con esta idea de que efectivamente estamos en la tierra, que efectivamente reconocemos esta realidad espiritual que nos rodea, pero que no solo nos quedamos con esa realidad espiritual, sino que además tenemos conciencia de que hay un encargo de Dios sobre nosotros, sobre la creación. Y en esa idea, sobre esa idea de que somos mayordomos de la creación, de que somos aquellos que están llamados o que fueron llamados a cuidar la tierra,
señorearla, a administrarla, es que hay una responsabilidad sobre el cómo se administra. Pero eso es una conversación que podemos extender durante mucho rato, pero el punto al que queremos llegar tiene que ver con esta naturaleza que fue asignada desde el principio y que nos hace entender a nosotros cómo es que debiésemos caminar en nuestra vida cristiana. Ahora, debemos reconocer que cuando entró el pecado con Adán y Eva, se arruinó nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque fuimos desconectados del Padre. Y al ser desconectados de Dios, evidentemente nuestra percepción de la realidad cambia, y nuestra naturaleza, que en un principio había sido a imagen y semejanza de Dios, tiene este quebranto. Pero este quebranto ocurre en nuestra doble naturaleza también. ¿Y cuál es esta nuestra naturaleza? La naturaleza de ser rey, de ser administrador y de ser sacerdote, que está relacionado con ser íntimo con Dios y tener esta relación con Dios. Entonces, como bien dice la diapositiva, el pecado arruinó nuestra capacidad de relacionarnos con Dios, que es esta tarea de ser sacerdote, pero también arruinó nuestra capacidad de gobernar y sojuzgar la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un encuentro con Jesús, tengo un encuentro con el Espíritu Santo me revela quién es Jesús y quién es el Padre y quién es Dios? Lo primero que sucede es que mi relación con Dios, como dice la carta de Romanos, está restablecida. Somos reconciliados con el Padre. Por lo tanto, nuestra naturaleza de sacerdote comienza a restablecerse. ¿Por qué? Porque tengo de nuevo esta capacidad de relacionarme con Dios directamente y de ser, de ser la persona que es capaz también de llevar a otros a reconciliar a las otras personas con Dios y a Dios con las otras personas. Todo esto es la carta de Romanos. Pero también lo que debe ocurrir es que nuestra capacidad de gobernar y de sojuzgar la tierra también debiese ser restaurada. Ahora, a pesar de que esta clase tiene como intención hablar sobre ser reyes y sacerdotes, la verdad es que está un poquito más tirada o cargada hacia el reinado. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es que esta capacidad de relacionarnos con Dios nos es mucho más cotidiana que nuestra naturaleza de reyes. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos hábitos y ciertas costumbres que hacen que nuestra naturaleza de ser sacerdote se vea más cultivada y sea mucho más eficiente y se vea con el paso de la semana. ¿Por qué? Porque nuestra intención es relacionarnos con Dios, y quienes quienes tenemos un poco de intensidad en nuestra relación con Dios, tal vez un poco como en el común, en el promedio de las personas, o tal vez un poquito más del promedio de las personas, tenemos súper claro nuestra misión como sacerdotes, y tenemos súper claro que hay ciertos rituales, por llamarle de alguna manera, que nosotros hacemos de manera natural, como por ejemplo el orar, el conversar con Dios, el tener tiempos de intimidad, el asistir a la iglesia, tener tiempos de alabanza, que son todas funciones que nos ayudan a relacionarnos con Dios. Pero no tenemos tan claro esta capacidad de gobernar y sojuzgar la tierra. ¿Por qué vamos a hacer este enfoque? Porque la primera adoración que está registrada en la Biblia fue cuidar el huerto. La forma en la que Adán y Eva se comunicaban con Dios no era solo hablando. Ellos tenían esta misión de cuidar el huerto, y eso es precisamente una manera de adoración. Recordemos que cuando hablamos de adoración no hablamos exclusivamente de dos puntos: alabanza con música, o alabanza sin música, o canciones cantadas o no cantadas, o instrumentos, sino que tiene que ver con un estilo de vida. Mi adoración es lo que yo hago, y el cómo hago lo que hago también forma parte de la adoración. Por lo tanto, el que Adán y Eva
hayan estado a cargo de cuidar el huerto de Edén, sí o sí debemos considerarla como una adoración. De la misma manera en la que nuestro trabajo secular también debiese ser una forma de adoración. Ahora, puse esta pregunta abajo precisamente con esta intención, con la intención de preguntarnos y de hacernos reflexionar si nuestro trabajo o lo que yo hago cotidianamente se parece a la forma en la que Dios haría este trabajo. Y dice literalmente, ¿cómo haría Dios el trabajo que estoy haciendo hoy? ¿Se parece a cómo estamos trabajando? ¿Hay diferencias? Por supuesto que podríamos llevar esta idea e idealizarla así al extremo. Pero la idea no es idealizar y no es llevar esto a un terreno súper espiritual, que se escapa incluso de la espiritualidad, sino que tiene que ver con asuntos prácticos. Tiene que ver en el cómo voy a lidiar con ciertas situaciones cotidianas o con situaciones extraordinarias en un mundo que está caído y que está quebrado y que no necesariamente comparte las ideas que yo tengo sobre cómo honrar a Dios. A propósito de esto, quiero comentarles que hoy día hubo un incidente en mi trabajo que fue bastante triste, la verdad, porque me hacía reflexionar respecto de todas las cosas que habíamos hecho como equipo de gestión durante varios años y eh, todas las mejoras que habíamos logrado con el paso del tiempo. Evidentemente hay mucha tela que cortar, muchas cosas que decir a favor y en contra, pero nosotros veíamos, raya para la suma al final, que se había hecho un buen trabajo de gestión y que se habían logrado ciertas cosas que en nuestro pensamiento todo el mundo entendía y sabía y las aceptaba. Pero nos dimos cuenta después de una reunión el día de hoy que esto no era así. Y parte de los comentarios que teníamos en la interna tenía que ver con que muchos de nosotros en mi trabajo, en el equipo de gestión, hemos invertido nuestra vida más de lo que se nos reconoce. Y no es que busquemos un reconocimiento por esto, sino que en realidad lo hacemos por el bienestar de nuestros estudiantes. Eso desde la secularidad, por supuesto. Pero en mi mente era imposible no pensar en que todo el esfuerzo que yo había hecho durante todos estos años lo estaba haciendo no solo por el bienestar de mis estudiantes, sino que lo estaba haciendo porque en realidad lo que la Biblia me dice y lo que la Biblia me enseña es que independiente del puesto de trabajo, independiente del lugar en el que esté, mi empleador, mi jefe es Dios. Por lo tanto, es a Dios a quien yo le rindo cuentas respecto de qué tanto me he esforzado o qué tanto no me he esforzado, qué tanto he sido negligente o qué tanto he hecho las cosas bien. Y no con este afán como de llevarme a una condenación o a una justificación, sino que más bien a tener esta idea en la cabeza de por qué hago las cosas que hago todo el tiempo. Y con esto no quiero decirles que lo que sucede en mi cabeza todo el tiempo es como, ok, ¿cómo lo haría Dios en esta situación? O cómo Dios, o cómo Jesús, o cómo el Espíritu Santo lidiaría con esto en concreto, porque eso no pasa. Yo efectivamente oro por mis estudiantes, por mis colegas, por mis procesos en el trabajo, pero no es que sea una oración como obsesiva en mi cabeza, sino que cada vez que aparto tiempo, me acuerdo de algunas cosas, oro por esas entre medio, cuando hay alguna situación en extremo difícil, me pongo a orar antes de tomar decisiones, pero son momentos súper específicos y súper eh, específicos, porque no es que mi vida de sacerdocio esté por sobre mi vida laboral, sino que entiendo que ambas están en el mismo curso, en la misma dirección. Por lo tanto,
y el punto al que quiero llegar es como, ¿cómo estamos haciendo consciente esta realidad de que independiente del lugar en el que estoy y en la posición en la que esté, teniendo el jefe que tengo o el supervisor que tengo, yo respondo no a mi supervisor, no a mi jefe, sino que a Dios, primero. Eso tiene que ver con reinado. Insisto, no se trata de ser obsesivamente, de tener un pensamiento obsesivo respecto de cómo yo voy a vivir mi vida, mi día a día, sino que tiene que ver con estos momentos casi como de lucidez en las que tomo decisiones que van a afectar cómo voy a vivir mi vida. Y volvemos al principio, volvemos a esta idea de que son las ideas que están en mi cabeza las que generan sensaciones, emociones, mis emociones y sensaciones son las que generan experiencias de vida, la experiencia de vida es lo que va a marcar finalmente el cómo yo voy a vivir. Y aquí hay algo súper importante con respecto a esta naturaleza, porque esta naturaleza de ser rey y de ser sacerdote no es superior a la de ser hijo. Porque si hubiese sido superior, Jesús hubiese venido como rey. Si la naturaleza de sacerdote fuera superior, Jesús hubiese venido como sacerdote, exclusivamente. Pero la revelación de Dios para la humanidad es de ser hijo, porque necesitábamos esta revelación del Padre, de Dios. Por lo tanto, todo esto que estamos conversando respecto de ser reyes y sacerdotes no pasa por el hacer, no pasa por el ser sacerdote y por lo tanto como soy sacerdote tengo que hacer esto, esto, esto y esto. No es que tenga que ir a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles si es que puedo, no es que solo tengo que leer la Biblia, no es que tengo que orar, son cosas que yo hago y que tengo que hacer porque me hacen bien, pero mi identidad no está basada en eso. De la misma manera en que ser sacerdote y tener una buena administración de mis finanzas, por ejemplo, o de tener la capacidad de liderar algún equipo o de ser responsable de algunas tareas que se me asignan, mi identidad no está basada en eso. Está basado en quién soy y quién soy es ser hijo. ¿Y cuál es esta naturaleza de ser hijo? La naturaleza de ser hijo es esta doble naturaleza. Es que por una parte soy sacerdote, que soy un hijo que se conecta con su padre, que es Dios, y por otra parte es este hijo que tiene un encargo de Dios en la tierra. Ahora, si es que hay un problema, como dice la diapositiva, en algún área de estas, tanto en ser rey o ser sacerdote, es que probablemente esté teniendo en mi vida una idea o un espíritu de orfandad. ¿Por qué? Porque un huérfano no se puede conectar con su padre. Por lo tanto, no puedo ser sacerdote. Alguien que tiene mentalidad de huérfano no confía en que Dios es su proveedor, por ejemplo. O quien tiene una mentalidad de huérfano no sabe o no logra experimentar que la gracia triunfa sobre el juicio. Una persona que tiene una mentalidad de huérfano, cada vez que peca, va a tener temor de acercarse a Dios porque no sabe que lo que debiese ocurrir es que si yo peco, lo primero que debo pensar es, necesito ir con mi papá. No pensar en, oh, no puedo ir con mi papá porque metí las patas de nuevo. De la misma manera que una persona con una mentalidad de huérfano es incapaz de distribuir recursos de manera justa. Porque tal vez va a estar pensando en que no va a tener lo suficiente para poder distribuir o que va a sobrepensar que siempre va a tener todo y por lo tanto va a malgastar. Voy a profundizar un poco más en esto tomando el ejemplo luego de un pasaje bíblico y de una historia bíblica. Pero al punto al que quiero llegar aquí en particular
tiene que ver con esta idea en la cabeza que tenemos a veces de cómo ser hijos, que la verdad nosotros simplemente a veces somos, y tratamos de hacer lo mejor posible con este afán de querer agradar a nuestro Padre, que es Dios. Y recuerdo una vez en la que Dios me habló sobre que mi comportamiento muchas veces era como aquel hijo que está encargado de abrir la puerta del refrigerador y que puede ir y tomar lo que quiera del refrigerador todas las veces que lo necesite. Y Dios me mostraba que yo sabía que estaban las cosas en el refrigerador, que yo cuando lo necesitaba podía ir y sacar, no sé, un poco de paciencia del refrigerador celestial, o no sé, cualquier cosa. Pero que había muchas ocasiones en las que me quedaba abriendo la puerta del refrigerador celestial, como les digo, sacaba para mí, pero luego me quedaba observando si es que iba a faltar o no. Realidad como hijo era, debo preocuparme de esta área, porque en realidad quien está encargado de proveerla no soy yo, es Dios. Entonces, yo muy cristiano, yo muy líder del equipo, muy líder en el equipo de coordinación de jóvenes en ese entonces, yo muy predicador de los días miércoles, yo muy estudiador de la Biblia, asistente de congresos y de todo lo que había por el mundo, tenía esta mentalidad de huérfano, que más que ser un gran problema, eran residuos de mi experiencia sin Dios. Entonces, aquí quiero llegar con este punto. Quiero llegar a que nuestra experiencia de ser hijos de Dios necesariamente tiene que incluir este proceso de autodescubrimiento y de limpieza de cosas que nos pertenecen a lo que Dios, o al carácter o a la naturaleza de Dios. Y en la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, esto se ve súper, súper, súper evidentemente. ¿Por qué? Porque tenemos al hijo menor, que representa esta figura de sacerdote que perdió la intimidad y que cuando se da cuenta de la embarrada que se había mandado, él dice, voy a volver a mi padre. No dice, voy a volver a la casa de mi padre. Dice, voy a volver a mi padre. ¿Por qué? Porque él es consciente de que no es el lugar físico lo que trae restauración, es la presencia de su Padre Celestial. Por lo tanto, esta idea de sacerdocio que está rota se recupera. Y no sé ustedes, pero al principio de mi vida cristiana, yo creo que es casi imposible no identificarse con el hijo pródigo, ¿no? Todos en algún momento nos hemos sentido como ese que se fue, que se perdió y que malgastó todo y que necesariamente tuvo que volver al padre. Y el padre lo recibió con los brazos abiertos y le puso el anillo y todo lo que conocemos de la historia nos encanta. Y está súper bien que así sea. Pero no muchas veces nos identificamos con el hijo que se queda en la casa. A pesar de que sí también a veces lo hacemos y que también es bueno hacer esta idea en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el hijo mayor también representa una forma de redención. Porque él, a pesar de no desconectarse, de no perder esta condición sacerdotal, él tenía desviada en su cabeza o en su corazón cuáles eran las implicancias de ser hijo. Y dentro de las implicancias o de las consecuencias o de las oportunidades que él tenía, era el administrar los recursos como mejor a él se le parezca en el momento en el que mejor se le parezca. Entonces, esta historia de Lucas 15 me encanta porque cada vez que la reviso hay detalles nuevos. Y me encanta esta idea de que Dios nos sorprende y que cada una de las palabras que están en la escritura no está puesta al azar. Y estos detallitos hacen que la historia sea aún más interesante. Porque si tenemos esta perspectiva de ser rey y sacerdote,
y somos capaces de verla en Lucas 15, después la podemos encontrar en otra área más. Y aquí hay una muestra de eso. Porque nuestro corazón siempre va a estar dividido en esta doble naturaleza. Va a estar inclinado hacia un lado o hacia el otro, pero en nuestro corazón están ambas. Y como dice la diapositiva, los que tienen un corazón más inclinado hacia la realeza, como Marta, tienden a no ver la importancia del sacerdote, que es María, mientras quienes tienen un corazón más inclinado al sacerdocio tienden a quedarse estancados y a no producir o gobernar. Y como dice la diapositiva ahí, nadie quiere a Marta hasta que tiene hambre. Y quiero invitarlos a la reflexión respecto de cómo ustedes ven la iglesia. No como una idea general, global, nacional, sino cómo vemos nuestra propia casa, cómo vemos la Viña Puerto Montt. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, nuestra iglesia tiene este equilibrio bastante bien equilibrado, valga la redundancia. Cuando nos dieron esta clase en México, todos mis compañeros hablaban de la necesidad de que la iglesia necesitaba esta revelación de gobierno, de que debía implicarse en las cosas, en el gobierno a nivel no solo de Estado, sino que de influencia hacia las personas. Y yo miraba y decía como, gracias Señor porque me pusiste en la casa en la que estoy, porque para nosotros en la Viña Puerto Montt esto no es tan tema, porque tenemos nuestras áreas de influencia en la sociedad y eso hace que nuestro concepto de realeza, de realeza esté al menos tratado. Ahora, ¿por qué los quiero invitar a esta reflexión? Porque si ustedes son como yo, que tienen el corazón más inclinado hacia el sacerdocio, probablemente podrían pensar cosas como estas. No, la iglesia estaría mejor si tuviésemos más tiempos de alabanza. La iglesia, la viña le iría mejor si es que nos olvidamos un poquito de lo social, no del todo, no para siempre, pero si nos metemos más al estudio de la palabra. O no, las personas que están enseñando en la iglesia deben ser todas capacitadas en estudios bíblicos o tener estudios teológicos. O cosas como nos hace falta una reunión de oración o nos hace falta más ministración uno a uno o nos hace falta esto y lo otro que están relacionados con el servicio dentro de la iglesia. Si ustedes son como yo, insisto, es probable que su corazón esté más enfocado hacia el sacerdocio. Pero si tienen el corazón inclinado hacia el gobierno, podrían ustedes pensar, es que no necesitamos tanto tiempo de alabanza y necesitamos avanzar ya con la construcción de la universidad cristiana que queremos construir. O debiésemos tener más servicios en la ONG, en salud. O debiésemos retomar, por ejemplo, las clases para adultos que se hacían porque era un momento súper clave y súper que nos permitía evangelizar a muchas personas estando ahí mismo. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nuestro corazón sí o sí se va a inclinar hacia uno de los dos lados. ¿Hacia cuál lado? Eso depende de cada uno de nosotros y depende del diseño de Dios en nosotros. Dice en la siguiente diapositiva, la naturaleza del sacerdote es la intimidad, mientras que la naturaleza del rey se encuentra en el gobierno. Es por esto que el sacerdote es quien fructifica y multiplica, mientras que el rey somete y domina. Lo que hemos conversado estos 35 minutos hasta ahora. Sacerdote, aquel que conecta con Dios y que genera estos tiempos de intimidad. A quienes les encantan los tiempos de alabanza, como a mí, sacerdote así todo el rato. A quienes tal vez no les gusta tanto, no se sienten tan cómodos con
con el tiempo de alabanza, pero sí con el impacto hacia las personas, que hay que evangelizar más, hay que hacer más teatro en la calle, hay que hacer más panfletos, tenemos que incluir a más personas en el servicio de la iglesia, en las distintas áreas de la iglesia, en bienvenida, en hospitalidad, en todo. Es probable que tenga un corazón más hacia el gobierno. Lo siguiente que quería mencionar es que esta tensión entre nuestro corazón sacerdotal o de realeza es un problema del corazón del hombre. No es solo un problema de quienes somos cristianos. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados con estas dos características. Como creyentes o como no creyentes, podemos ver este desbalance en la vida cotidiana. Por ejemplo, quien tiene un corazón más inclinado al sacerdocio, pero que no conoce a Dios, va a buscar este mundo espiritual, esta como onda paz y amor con la naturaleza, con el medio ambiente, con ser pacifista, animalista, y que quiere que todo el mundo esté vibrando en una misma onda. ¿Por qué? Porque su corazón está inclinado más hacia el sacerdocio, versus quienes están inclinados hacia la realeza, van a tener una mente mucho más de necesitamos producir, necesitamos resultados y lo necesitamos ya. Ahora, ¿cómo conciliamos ambas? Primero entendiendo que un sacerdocio sin influencia o sin realeza no va a prosperar. Se acaba cuando se acaben las personas que están en este círculo. Y por otra parte, entendiendo que el gobierno sin la intimidad va a traer destrucción más temprano que tarde. Ahora, lo que viene a continuación puede sonar un poco polémico para algunos, pero es una realidad. Y que es que caminar siendo rey y sacerdote no va a arreglar el mundo. Nosotros siendo hijos de Dios no vamos a arreglar el mundo. Lo que vamos a hacer es hacer las cosas a la manera de Dios, nada más. Es mostrarle a las personas cómo es que se supone que esto debería funcionar. ¿Por qué? Porque nuestro llamado no es a arreglar el mundo. En ninguna parte dice Jesús, ustedes vayan y sean los que arreglen todo. Dice, sean luz en medio de la oscuridad. En otras palabras, y como dice la diapositiva, sean testimonio de cómo es que Jesús gobierna y de cómo es que va a lucir o cómo se va a ver la sociedad cuando Él venga de vuelta. Escuchaba hoy una historia de alguien de una amiga que tengo en Instagram, que subió una historia sobre algo que dijo Dante Gebel. Y decía algo así como, ¿cuál es la postura que va a tener la iglesia frente a los homosexuales, frente a las lesbianas, frente a los gays? Y la postura de la iglesia para el aborto, o la postura de la iglesia frente a varios temas polémicos. Y la reflexión a la que llegaba Dante era muy polémica por lo demás, como suele ser él. Era, no me preguntes de cuál va a ser la postura de la iglesia, sino que mejor dime cuál va a ser tu postura cuando le quites el título gigante y le pongas el nombre de tu hijo o de tu hija. ¿Cuál va a ser tu postura si es que tu hijo o tu hija viene delante de ti y te dice que tiene un quebranto sexual y que se percibe de la manera en la que Dios no la diseñó? ¿Qué va a pasar con tu hija si es que viene y te dice que está pensando en abortar? No es
la pregunta no debiese ser cuál es la postura de la iglesia, es cuál es tu postura como padre, como hijo de Dios, frente a una situación triste por lo demás, pero real y genuina. Porque lo que tú harías como padre, como madre, debiese ser la postura de la iglesia. Y Dante era súper crítico respecto de esto y él decía, si tu hijo o tu hija dice que se percibe como una persona homosexual, ¿qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a echar de tu casa? ¿Vas a dejar que viva en la calle? Y hacía este tipo de cuestionamientos que son, insisto, muy polémicos, muy fuertes, pero que al final de cuentas reflejan la condición del corazón. ¿Por qué hago mención de esto? Porque la iglesia no está llamada a arreglar la sociedad. Nuevamente, la iglesia está llamada a ser luz en medio de la oscuridad, a mostrar con el ejemplo cómo es que se hace. Y si mostrando con el ejemplo cómo es que se hace nos lleva a posiciones de liderazgo en el gobierno, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero nuestra misión no es hacer de la sociedad, no es arreglar la sociedad. Y quise colocar este versículo porque aquí hay algo que en esta semana de Cosmovisión que tuve en Mazatlán, en México, me voló la cabeza a pesar de que yo lo había visto ahí y está ahí literal y yo no lo había visto nunca. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Personalmente, siempre me imaginé que las puertas del Hades eran casi como algo que venía contra la iglesia, contra nosotros. Pero eclesia, en el contexto romano, es una agencia cultural, es un grupo de personas, de aproximadamente 200 personas, que estaban encargadas de llevar la cultura a los territorios conquistados por Roma. Entonces, Roma conquistaba un territorio e iba una eclesia para mostrarle a estas personas que estaban siendo conquistadas cómo es que vivía un romano, cómo es que construían sus casas, cómo se vestían y cómo en definitiva era la cultura de Roma. Si Jesús hubiese escogido otra palabra, hubiese sido distinto el cómo debiésemos entender este pasaje. Porque él podría haber usado la palabra templo o sinagoga, pero no. Él usa la palabra eclesia. Y como usa la palabra eclesia, está haciendo alusión a que va a ir a conquistar terrenos. Por lo tanto, aquí cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no es que las tinieblas vienen y la iglesia soporta, es que las tinieblas están y la iglesia irrumpe y transforma. Insisto, probablemente esto es solo revelación mía de esta temporada, pero no es que la iglesia esté a la defensiva, no es que la iglesia deba responder a los ataques, es que la oscuridad, las tinieblas, reaccionan ante el ataque de la iglesia. Por eso me encanta cómo las palabras del domingo en estos últimos meses han estado enfocados en ser la iglesia, en ir a arremeter contra la oscuridad antes de que la oscuridad esté por encima de nosotros. A pesar de que sabemos que las tinieblas han avanzado un montón en muchas áreas de la sociedad y que está la escoba en varias áreas, sobre todo en educación, pero el llamado de Dios sobre nuestra casa responde al llamado de Dios sobre la iglesia. Por lo tanto,
familia querida, hermanos queridos, amados, estamos haciendo las cosas bien. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, de verdad. Quiero finalizar esta exposición con dos preguntitas, o con una pregunta en realidad. ¿Por qué Dios les dice a los israelitas que pidan oro y plata para llevarse a Egipto? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando Dios se lleva a los israelitas de Egipto por medio de Moisés, ellos se quedan perdidos en el desierto. Pero si ellos iban a construir una nueva sociedad con estos valores cristianos, o con esta idea de Dios de hacer las cosas, ¿por qué necesitaban el oro y la plata de Egipto? Lamentablemente quedó fuera de esta exposición, solo por tiempo, pero se los voy a compartir de todas maneras por correo electrónico. Un área súper importante de ser reyes y sacerdotes que tiene que ver con las finanzas. Y de hecho, no es este. Preparé todo un documento para, insisto, entregárselos a ustedes en caso de que sea necesario, y que tiene que ver cómo podemos ser mejores mayordomos de nuestro dinero. Lo vamos a pasar así súper rapidito, porque nos queda poquito tiempo antes de pasar a la mesa de conversación. Pero, ¿por qué íbamos a hablar de dinero en esta oportunidad? Porque generar riqueza es fruto de ser rey. Si yo soy un buen rey de esta dualidad de rey y sacerdote, necesariamente el cómo yo administro las riquezas o el dinero va a dar cuenta de qué tan eficiente estoy siendo como rey. De la misma manera en que, por ejemplo, mi vida cotidiana con Dios va a dar espacio a establecer si es que yo soy buen o mal sacerdote. Y como dice aquí la diapositiva o el Word, independientemente de los propósitos y motivaciones, la verdad de Dios funciona independiente si somos o no somos cristianos. Así que cualquiera que camine en el proceso de ser llevado desde la esclavitud de las deudas hacia la libertad de la abundancia, será prosperado si se triunfa en cada una de estas áreas que está aquí. El primer punto es la deuda. No sé ustedes, pero al menos yo viví endeudado mucho tiempo. De hecho, todavía estoy endeudado con un par de cosillas. Pero lo que la Biblia enseña respecto de la deuda es súper clara. Y lo que la Biblia nos enseña es que debemos ser diligentes, no solo en pagar nuestras deudas, sino que también en evitarlas. Y sabemos que esto en la vida contemporánea es difícil. Hay muchas cosas que sí o sí tengo que comprar con crédito. Por lo tanto, me vuelvo un deudor de la casa comercial, del banco, etcétera. Precisamente por eso es que, creo yo, en la Biblia no se dice que no tengas ninguna. De hecho, dice que te deshagas de ella y que te anima a evitarlas. Pero sobre todo en la sociedad contemporánea, insisto, es sumamente difícil lograr este primer estadio. Por lo tanto, no es que el primer punto sea el más fácil, sino que en realidad es uno de los más complejos. Respecto del prestar, la Biblia no nos dice mucho. Lo único que nos dice es que está muy bien ser generoso. Y el profesor que nos hizo esta clase, que se llama Daniel Najar, que es un pastor en México, en Ciudad de México, nos decía que lo único que la Biblia nos dice respecto del prestar dinero es que no seamos aval. Eso es todo lo que dice respecto de prestar dinero, que no seamos aval de nadie. Y él nos decía
que no estaría mucho mejor si fuésemos generosos. Si alguien nos pide algo, considerarlo como entregado, y si me lo devuelve bien y si no, bien también. Se los voy a enviar para que los puedan echar un ojito y lo puedan leer con calma y reflexionar y aplicar en caso de que sea necesario también para algunos. Luego venía con lo indispensable, que es el segundo nivel. Y en lo indispensable, dice aquí, si tenemos mentalidad de esclavo, no podemos estar confiados y seguros de este nivel. Los hijos pueden estar confiados en que el padre les proveerá sus necesidades de sustento y abrigo, y es que Dios es verdaderamente responsable por su creación. Luego dice, este nivel está pensado para enseñarnos a ser hijos. Está pensado para dejar de pensar en el nivel anterior, en erradicar la mentalidad de esclavo que entrega el sistema de recompensas del estadio anterior. Luego dice, Dios intenta enseñar en este nivel al pueblo de Israel por medio de la lección del maná. Dio alimento diario para que no pueda ser acumulado, porque de lo contrario se echa a perder. Algunos de los israelitas tenían dudas de la fidelidad de Dios e intentaron guardarlo para el otro día, pero perdieron el temor cuando supieron en el corazón, porque en su mente sabía que tenían alimento al otro día, que no les iba a faltar maná. Dice, Dios no tiene problemas con que tengamos más de lo indispensable, pero quiere enseñarnos a confiar en Él como nuestro proveedor, y Él no tiene prisa en darnos dinero. Esto fue una patada en la guata cuando yo lo escuché. Siguiente nivel, suficiente. Este nivel se fundamenta en el nivel anterior y es el entrenamiento para poder vivir en la tierra en donde fluye leche y miel. Así que es el puente entre el estadio anterior y el que sigue. Aquí es donde aprendemos a administrar los excedentes que tenemos en el sustento y del abrigo. Podemos hacer 4 cosas con nuestros excedentes, con lo que nos sobra de lo indispensable. Primero es gastarlo, obvio. Segundo es guardarlo, pero ojo, porque hay un mandamiento en la Biblia que dice que no acumulemos. ¿Cómo lo hacemos entonces con los ahorros? Para hacerlo práctico. En lo práctico es que mi ahorro, si tiene como propósito ser utilizado para algo, entonces estaría, entre comillas, bien utilizado y bien pensado de manera bíblica. Ahora, si yo estoy guardándolo solo por guardar, necesito revisar mi corazón respecto de la motivación. Es como, estoy guardando porque Dios quiera que no me falte algún día. Entonces, si estoy pensando en esta forma, no estoy pensando en que Dios es mi Padre y me va a proveer en caso de necesidad. Insisto, esto es un hilo muy, muy fino, pero que nos revela la condición del corazón. Entonces, ¿qué nos decía este profe? Nos decía, pueden guardarlo, guardar excedente, lo que les sobra de sus necesidades, pero si lo van a acumular, acumúlenlo con un propósito. Denle un propósito a su dinero. Por ejemplo, tomarse unas vacaciones ricas en algún lugar y acumulan harto. No hay problema con que acumulen mucho. ¿Por qué? Porque lo va a invertir en algo que le dé un propósito. Luego dice invertirlo. Y Jesús dijo que hay solo 2 lugares en donde podemos invertir el dinero. Uno, en donde los ladrones pueden robarlo, o en otro, en donde ni siquiera la polilla puede afectarlo. Y la tercera, darlo. Lo mejor que podemos hacer por un... pero ojo, si yo voy a dar mi dinero, y esta frase me mató, dice, lo mejor que podemos hacer por un pobre es no volverme uno de ellos. Por lo tanto, necesito ser sabio respecto de cómo voy a dar mi dinero. ¿A quién voy a darle dinero? ¿Por qué voy a darle dinero? Insisto, si es por darle a los pobres y por ser generoso, solo generoso con los pobres, sin nada entre medio, lo mejor que yo puedo hacer por un pobre es no volverme un pobre. Aquí dice, mira, aquí está la respuesta de la pregunta que les había dado. Dios le dice a los israelitas que lleven consigo excedentes de Egipto, aunque se los iba a llevar al desierto. ¿Por qué? Porque estaban llamados a construir una nueva sociedad y eso requiere de finanzas. Si los israelitas se llevaron oro y plata de Egipto, era porque necesitaban costear lo que iban a construir en la tierra prometida.
esto también me encanta y marcó mi corazón y por eso busqué la manera de incluirlo en la clase sin tener que profundizarlo. Dice, los excedentes van a revelar dónde está tu corazón. ¿Y cómo sabemos que los israelitas construyeron el becerro? Y es por eso que sabemos que Israel no estaba listo, porque con los excedentes, con el oro y la plata, lo primero que hicieron fue hacer un becerro de oro. Dice, en este nivel, Dios es tu socio, mientras que en el anterior, Dios es tu papá. Y en el siguiente, Dios es rey, en donde te enseña que todo es de Él. Lamentablemente yo he llegado hasta aquí, a este estadio, a este nivel de lo suficiente. No tengo mucha experiencia con lo abundante hasta el día de hoy. Esperemos que Dios quiera cambie. Pero el punto está en que la Biblia es súper explícita respecto de los procesos financieros, porque los procesos financieros se basan en honor y en administración, nada más. Lo que hace el diezmo es honrar lo que Dios hace y nosotros debemos estar diezmando en la casa en la que estamos siendo edificados. Si, por ejemplo, yo estoy viniendo a la viña Puerto Montt, pero estoy diezmando en, no sé, donde sea, ¿estoy cumpliendo con el mandamiento? Sí, porque estoy diezmando, pero no con el corazón de honra, con la lógica, con la lógica del proceso completo. Insisto, está bien porque estoy cumpliendo con el mandamiento de diezmar, pero ¿lo estoy haciendo con quien me está honrando o estoy haciéndolo solo por cumplirlo? Hay una gran diferencia entre ambas. Porque si, por ejemplo, yo en mi trabajo hago las cosas por cumplir, va a estar bien, porque estoy cumpliendo con lo que me piden. Pero eso es lo que me está pidiendo mi jefe, porque no necesariamente es lo que me está pidiendo Dios. Y recordemos que al principio dijimos y hablamos sobre este principio de que quién es mi jefe al fin de cuentas. ¿Es mi jefe directo que está ahí en el cargo? ¿O es como dice la enseñanza, es Dios? Abundancia, el último punto. Dice, el hecho de que tengas más dinero no significa que ahora tengas más hambre. Lo que cambia es lo que vas a comer y no cuánto vas a comer. La tierra de abundancia te pone a prueba. ¿Qué harás con tanto? El problema de aquí, el problema que aquí los enemigos siguen estando presentes para atacarnos porque no quieren dejar de ocupar lo que Dios nos dio a nosotros. Tal como alguien se toma un terreno y no quiere desalojarlo. Esto es súper interesante, insisto, lamentablemente no tuvimos tiempo para profundizar en esto de finanzas. Vamos a tratar de incluirlo en algún próximo curso de estudio bíblico inductivo. Ojalá que el profe que nos dio esta clase a nosotros en México esté disponible para darla, porque de verdad es un lujo. Y si tienen la oportunidad de seguir a Daniel Najar en Facebook o en Instagram, háganlo. Háganlo porque ese hombre, puro fuego. Eso por el día de hoy. Preguntas, dudas, comentarios, quejas. Queda el micrófono abierto. ¿No? ¿Nadie? ¿Empezamos con el dedocracia entonces? Estaba buscando a Najar, pero no lo encuentro. Yo se los envío por... Ya, envíamelo. Sí. A todos. Súper, entonces, comentarios. Vamos a pedirle ahí a... ¿A qué le podemos pedir? Ya, Vicky. ¿Estás por ahí, Vicky?
No, parece que no. Vamos a dejar la palabra entonces. Ah, ya, no hay problema, tiene mala señal, nos dice por el chat. Pili, bienvenida. Hola, muy interesante todo esto porque uno siempre tiene como la idea de reyes y sacerdotes solo estar en adoración y tener tu corona y tirar tu corona y todo eso que cantamos. Y me gustó mucho eso, sobre todo el tema de la adoración en el huerto, en considerarnos como organizar esto, en ordenar, en fructificar, en multiplicar. Nunca lo había visto así. Me parece súper importante como abordarlo y profundizarlo porque culturalmente nosotros tenemos como ese estilo, que es la adoración solamente como de adoración de alabanza o de danza, como mencionaba Jenny, y creo que es importante como permear eso a la iglesia. Y también una acotación cuando nosotros tomamos este taller por 3 meses de diseño original, una de las cosas que nos enseñaron fue que a las personas que tienen la atracción al mismo sexo no los identifiquemos como gay o lesbiana, porque no es una condición como persona tal, que a mí no me dicen hetero, sino que a mí me dicen pili. Y es un tema, bueno, es más profundo el tema, pero sí nos enseñaron que a las personas que tienen esta situación la designáramos como AMS, que es atracción al mismo sexo. Eso. Y lo otro que también mencionaste, hay una parte de la palabra que te la envié por WhatsApp, que dice que nosotros siempre daríamos prestado, que sale en Deuteronomio 28:12, que cuando nosotros, el Señor nos abunda, va a haber tanta abundancia que nosotros sí, desde nosotros vamos a poder bendecir a otros, dando o prestando o bendiciendo. Eso me pillaste así súper desprevenida, pero eso sería como mi participación. Muchas gracias. No, muchas Menos gracias a mal ti, que Pili. estaba desprevenida. Sí, no, tremendo aporte, la verdad. Sí, a mí la verdad es que Gracias. se me fue lo del AMS, porque sí lo sabía, porque de hecho hay otra que es ANMS, que es atracción no deseada. Pero bueno, como tú bien dices, es un tema para harto. Es harta tela que cortar esa. Y respecto de prestar, perfecto. Y si está acompañado con Biblia, mucho mejor. Eso. ¿Más comentarios, más ideas, más cosillas que comentar, que decir? Muy bien, Juan Carlos. A ver, ahí sí. La verdad es que igual hay un paralelismo que existe sobre Marta, que si bien es cierto uno lo ha escuchado en el fondo, pero el tema de que si Marta no hace la pega, ¿ah? ¿Con qué zafamos el hambre en el fondo? Encuentro que hay como un constante desprestigio, no desprestigio, por favor, no es la palabra adecuada, pero siempre un constante foco o acento hacia el sacerdocio, pero también y dejamos de lado el reinado en el fondo. Entonces, tanto, y creo que no sé si es correcto decirlo, Alex, a lo mejor tú corrígeme, no sé si es mayor la predominancia de un sacerdote o un rey en el fondo. Entonces, ahí es donde, porque la verdad dentro de lo que la estructura de lo que Cristo o de lo que la iglesia requiere, creo yo, pueden tener la misma importancia en términos de la estrategia de lo que Dios quiere para nosotros. Eso como punto. Y lo otro que es totalmente desestructurado el mensaje en términos
de lo que representa el concepto en términos financieros, ¿ya? Porque desde la perspectiva del mundo, en los conceptos que tú estás manejando, desde la teoría de finanzas, no existen, ¿ya? Porque la abundancia y la métrica no se mide por eso, ¿ya? No se mide por la forma como tú das. Entonces, como nosotros tenemos a Cristo y entendemos que esto es totalmente distinto, en la medida en que yo más doy, en la medida en que yo más respondo en términos de honra, en la medida en que yo más entiendo que responder a la generosidad es responder con un corazón alegre, como dice Corintios, mayor es la abundancia. ¿Sabes tú que yo en algunos momentos siempre yo entendía esto como la abundancia dentro del mundo se habla desde el horizonte del éxito, y desde el horizonte del éxito trae como la variable de esto en términos de, ¿sabes que éxito es igual a felicidad? Y, y en ningún lado veo en la Biblia que habla de felicidad. Yo veo ahora que el Señor habla de plenitud. Y el concepto es plenitud y la abundancia. Entonces, claramente es totalmente distinto. No tiene que ver con un estado. Con un estado no, tiene que ver con un permanente. eh, eh, no sé si yo siempre le digo a mi señora que está ahí presente por lo demás. Siempre digo yo que a mí lo más sorprendente es que puede estar en una situación de inclusive no tener ni un peso en los bolsillos, pero completamente satisfecho y pleno de lo que Dios está haciendo contigo y lleno de gozo. Y yo creo que eso es lo que en el fondo te establece y te replantea y te vuela la cabeza cuando hablas de finanzas. Espero poder leer en profundidad el texto que vaya a enviar. La verdad, está muy bueno, así que esperemos que llegue pronto nomás por correo, me imagino que lo voy a enviar. Así que Sí, gracias, Ale. ¿Ya? sí, no, muchas gracias a ti, Juan Carlos. Y yo créeme que estoy de acuerdo contigo en todo lo que mencionas, porque de hecho, respecto de la primera parte, mi conclusión después de tener esta clase fue que necesito que mi corazón, que está más inclinado hacia el sacerdocio, se incline también hacia la realeza, porque de esa manera es la que fui diseñado. Fui diseñado rey y sacerdote. No fui diseñado más rey que sacerdote, ni más sacerdote que rey. Fueron ambas. Pero para poder trabajar en ambas necesito primero ser hijo, po. Y como soy hijo, las demás fluye. Y respecto de lo que tú mencionas respecto de plenitud, también me encanta. Y esto me recuerda a una conversación, creo que la tuve con la Pili en algún momento, respecto de algunos hermanos que son misioneros, pero que no solo son misioneros, sino que tienen un llamado casi de ser mártir, a sitios muy peligrosos, sitios muy, lugares en donde el evangelio está más que cerrado, más que prohibido. Creo que fue con Roberto, no estoy seguro. Porque decían, cuando nosotros le preguntamos a estos misioneros por qué hacen lo que hacen y si están seguros que están bien con esto, su respuesta es sí, porque estoy en el cumplimiento de la voluntad de Dios para mi vida. Y pueden estar sufriendo persecución extrema, sabiendo que el mensaje que están enviando probablemente va a ser el último mensaje que van a enviar a sus familiares o amigos, pero con la conciencia súper clara con que en que son las personas más plenas de la faz de la tierra, teniendo nada, sabiendo que están incluso a minutos o días u horas de morir. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que hagas esta diferencia, y gracias por hacerla, entre ser felices y ser realmente plenos. Súper, súper. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. ¿No? Si no, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Adrianita.
Hola, bueno, mira, yo en realidad enfatizar un poquito en el hecho de que tú bien lo decías, nosotros no estamos llamados a cambiar el mundo global, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ser conscientes, ¿cuál es mi mundo? ¿Cuál es mi mundo? Porque yo sí puedo cambiar mi mundo, porque mi primer mundo soy yo, mi relación con Dios, y es lo primero que yo cambio. Cuando yo tengo familia, mi mundo abarca a mi familia, y también estoy llamada a cambiarlo, y también puedo hacerlo. De ahí mi mundo abarca a mis familiares, abarca donde yo vivo, más que abarque continentes. Cuando nosotros decimos tenemos que cambiar el mundo, nosotros debemos saber a qué mundo nos referimos, ¿entiendes? Cuando yo tengo claro cuál es el mundo que yo quiero cambiar, yo sí lo cambio, ¿entiendes? Entonces, si yo cambio mi mundo, tú cambias el tuyo, la Jenny el de ella, la Pili el suyo, la Vivi el de ella, estamos cambiando varios mundos que forman un solo mundo, que son los hijos de Dios. Y si todos nos coordinamos, sí cambiamos incluso países y mentalidades generales. Entonces, sí estamos llamados, pues. Estamos llamados y somos capaces. Si somos capaces, si, se ha hecho. Jesús vino a cambiar el mundo y lo cambió. De donde él estaba, empezó a ramificar en su familia, que fueron sus discípulos y apóstoles, y los mandó, ¿cierto? Y los mandó a cambiar el mundo. Pero cambiando los mundos propios, cambiamos al mundo entero. ¿Está? Eso, que yo sí me considero una cambiadora de mundo. Súper, súper, me encanta porque finalmente se trata de esto, ¿no? La Biblia también menciona y dice respecto de los apóstoles, estos que vinieron a trastornar el mundo, refiriéndose a los apóstoles que estaban influenciando poderosamente a la sociedad. De hecho, como tú bien dices, Adriana, el cristianismo, el verdadero cristianismo, ha generado influencia e impacto en la sociedad mucho más de lo que comúnmente es reconocido. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres hoy por hoy puedan ejercer un derecho a voto es por causa de cristianas que entendían cuál era su rol en la sociedad. Incluso aún más específico, el que hoy tengamos universidades que atienden a todo tipo de estudiantes nació por la idea de cristianos que querían preparar sus estudios primero para honrar a Dios y luego en esta honrar a Dios es que aparecían todas las demás ciencias de la existencia. Las universidades más antiguas son las universidades cristianas. El hecho de que la Cruz Roja, por ejemplo, exista es por causa de una cristiana. O el hecho de que tengamos hoy por hoy derechos del niño, la raíz de todo esto tiene que ver con el pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque los romanos y los griegos lo que hacían con los niños era tirarlos en las piedras si es que tenían un problema físico. Si eran niñas con mayor razón también las dejaban abandonadas, y quien cambió toda esta cosmovisión fueron personas cristianas. Entonces, la influencia del cristianismo es muy grande y muy importante. No podemos negar eso. Pero sí hay que tener en consideración a que todo esto no se hace con el afán de cambiar el mundo para bien, sino que tiene que ver con el afán de honrar a Dios con las cosas que yo hago. Entonces, mi enfoque no es cambiar nada. Mi enfoque es honrar a Dios por medio de las cosas que yo hago y como consecuencia de lo que yo hago, se mejora. No sé si como me hago entender respecto de esta como orden de cosas, como la prioridad por sobre la prioridad real respecto de honrar a Dios y las consecuencias que implican el honrar a Dios. Porque, por ejemplo, si yo honro a Dios, cosas buenas van a pasar, sí, pero eso no me exime de que cosas malas vayan a pasarme. Si no, tenemos ahí un libro entero de la Biblia que nos habla de un hombre que hizo todo bien
pero a pesar de hacerlo todo bien, cayó en desgracia. ¿Por qué? No porque Dios quiso. Pero ese también es un tema muy largo y muy profundo. Muchas gracias, Adrianita. Ahora sí, les voy a enviar por correo electrónico y por el WhatsApp el formulario de la clase o de la sesión del día de hoy. La semana que viene nos juntamos también a las 9 de la noche. Y la semana que viene vamos a tener disciplinas espirituales y tenemos un invitado. Ojalá que la conexión no nos juegue una mala pasada de nuevo. Pero nos va a enseñar también uno de mis líderes de Jucum Mazatlán, que se llama Alejandro Pizaya. Eso, que estén muy bien, que tengan una muy buena noche y que el Señor les bendiga.